Hay historias en la historia que no podemos pasar por alto, y a pesar del paso de los años, la verdad sigue siendo un gran signo de interrogación. La muerte de la princesa Diana, una mujer querida no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo, es una de las tragedias más inolvidables. Ese catastrófico accidente no solo conmocionó al público, sino que también dio origen a teorías de conspiración que siguen evolucionando. A lo largo de los años, investigaciones, declaraciones y explicaciones han llenado innumerables páginas de la prensa, pero una pregunta sigue siendo un tema constante de controversia. ¿La muerte de Diana y Dodi Al-Fayed fue realmente un accidente o había una conspiración más grande detrás de todo? En los últimos años de su vida, el padre de Dodi Al-Fayed, Muhammad Al-Fayed, decidió revelar una verdad que había mantenido en secreto durante mucho tiempo. Una confesión que incluso los más escépticos encontrarían impactante. ¿Podrían sus declaraciones cambiar todo lo que creíamos saber sobre la muerte de Diana y Dodi? ¿O simplemente forman parte del complejo juego político de la familia real y las fuerzas que la rodean? La noche del 31 de agosto de 1997, un suceso estremecedor tuvo lugar en París. La princesa Diana, ex esposa del príncipe Carlos y un símbolo global de gracia y humanitarismo, junto con su novio Dodi Al-Fayed, hijo del famoso dueño de los grandes almacenes Harrods, sufrió un fatal accidente automovilístico en el paso subterráneo bajo el Hotel Ritz. Henry Paul, su conductor, también perdió la vida en el incidente. Mientras que los investigadores concluyeron rápidamente que el choque fue causado por la pérdida de control del vehículo debido a que Henry Paul conducía bajo los efectos del alcohol, una pregunta surgió desde el principio. ¿Fue realmente un accidente o había algo más oscuro detrás de lo ocurrido? Tras el accidente, se iniciaron de inmediato investigaciones para determinar la causa de la muerte de Diana y Dodi. Según los informes oficiales, Henry Paul estaba en estado de ebriedad en el momento del choque. Los análisis de sangre revelaron que su nivel de alcohol en la sangre era más de 3 veces el límite legal, lo que llevó a una rápida conclusión de que el accidente fue consecuencia de una conducción imprudente. La policía francesa determinó que la colisión fatal se debió a la incapacidad del conductor para controlar la velocidad del vehículo. Sin embargo, a pesar de esta explicación aparentemente clara, ciertos detalles extraños y ambiguos en torno al accidente dejaron a muchas personas con dudas sobre la versión oficial. ¿Fue realmente un caso simple o parte de una conspiración mucho más grande? Preguntas como, ¿por qué había tantos paparazzi persiguiendo a Diana y Dodi esa noche? ¿Por qué el accidente ocurrió en un túnel oscuro y subterráneo, un lugar donde las pruebas podían ser fácilmente eliminadas? Estos factores avivaron las sospechas y alimentaron innumerables teorías de conspiración en torno a la muerte de la princesa Diana. En los días posteriores al accidente, los medios se llenaron de informes e investigaciones, pero cuanto más información salía a la luz, más preguntas surgían. La participación de los paparazzi fue uno de los aspectos más controvertidos del caso. Testigos y fotografías confirmaron que los fotógrafos estuvieron presentes en la escena antes de que llegaran los equipos de emergencia, e incluso se dijo que algunos tomaron fotos en lugar de ayudar a los heridos. 7 paparazzi fueron arrestados esa noche, pero más tarde fueron absueltos de los cargos de homicidio involuntario. A pesar de esto, su persecución agresiva de Diana y Dodi fue señalada como un factor que contribuyó a la tragedia. Muchas personas se preguntaban si la implacable persecución de la pareja por parte de los paparazzi pudo haber jugado un papel en el accidente o si fue simplemente una desafortunada coincidencia. Mientras continuaba la investigación oficial, las preguntas en torno al accidente se volvían más profundas. ¿Fue realmente Henry Paul el responsable del choque o solo un chivo expiatorio dentro de una situación mucho más grande y compleja? Algunos especularon que agencias de inteligencia u otras fuerzas poderosas podrían haber influido en los acontecimientos de aquella noche. Estas teorías solo se alimentaron más con el hecho de que Diana y Dodi viajaban en la parte trasera de un automóvil a alta velocidad, tratando de evitar a la prensa, pero sin poder escapar de la persistente atención de los paparazzi. Las teorías de conspiración en torno a la muerte de Diana no terminaron ahí.
Otro aspecto inquietante fue la misteriosa presencia de un Fiat Uno blanco que, según informes, fue visto huyendo rápidamente de la escena del accidente. Algunos creían que este vehículo desempeñó un papel en desviar el Mercedes de su trayectoria, posiblemente como parte de un ataque planeado. A pesar de las investigaciones exhaustivas, nunca se identificó de manera concluyente ni el automóvil ni su conductor, dejando una serie de interrogantes sin respuesta. Las circunstancias que rodearon la muerte de Diana han seguido cautivando al mundo durante décadas. Su fallecimiento a la temprana edad de 36 años, justo cuando comenzaba un nuevo capítulo en su vida junto a Dodi, dejó una huella imborrable en la historia. Tras la tragedia, el accidente fue ampliamente considerado como el resultado de una combinación de conducción imprudente y la peligrosa persecución de los paparazzi. Pero muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Fue realmente un trágico accidente? ¿O existía un plan mucho más siniestro detrás de su muerte? Como empresario reconocido, exitoso emprendedor y padre de Dodi Al-Fayed, Muhammad Al-Fayed nunca dejó de buscar la verdad sobre la muerte de su hijo. Desde el principio, rechazó las conclusiones oficiales sobre el trágico accidente en París el 31 de agosto de 1997. Para Al-Fayed, no fue simplemente un accidente, sino una conspiración cuidadosamente planeada por fuerzas poderosas con un gran interés en ocultar la verdad. A pesar de múltiples investigaciones y de la clara evidencia científica proporcionada por los informes forenses, Muhammad Al-Fayed siguió desafiando los hallazgos. Creía firmemente que las muertes de su hijo y de la princesa Diana tenían motivaciones políticas y que la familia real británica estaba directamente involucrada en su destino. Armado con su fortuna, influencia y un deseo incansable de justicia, Al-Fayed utilizó todos los recursos a su alcance para exigir una nueva investigación sobre el accidente, con la esperanza de revelar lo que él consideraba los motivos ocultos detrás de los trágicos acontecimientos. A lo largo de los años, la campaña de Al-Fayed por la verdad ganó atención internacional. Sostenía que el accidente no fue un hecho fortuito, sino un asesinato dirigido. Según él, tanto Diana como Dodi fueron asesinados por fuerzas dentro del sistema que temían las consecuencias de su relación, especialmente porque parecía desafiar las normas y expectativas de la monarquía británica. La creencia de Al-Fayed en esta conspiración solo se profundizó a medida que surgían nuevos acontecimientos, teorías y revelaciones. Oficialmente, la investigación concluyó que el accidente fue causado por Henry Paul, el conductor del automóvil, quien, según informes, estaba intoxicado en el momento del choque. Los análisis de sangre mostraron que su nivel de alcohol en sangre era más de 3 veces el límite legal. La versión oficial culpó directamente a la conducción imprudente de Henry Paul. Sin embargo, Al-Fayed se negó a aceptar esta explicación, argumentando que los acontecimientos previos al accidente eran demasiado sospechosos para atribuirse a un simple error. En los años siguientes, las acusaciones de Al-Fayed se hicieron más fuertes y apasionadas. Señaló las inusuales circunstancias del choque, incluido el papel de los paparazzi, quienes habían estado persiguiendo agresivamente a la pareja en los momentos previos al incidente. La presencia de tantos fotógrafos, según Al-Fayed, no podía ser una simple coincidencia. Creía que formaban parte de un plan más amplio para provocar el accidente y eliminar a Diana y Dodi, quienes, según él, estaban a punto de anunciar su compromiso. Las teorías de Al-Fayed no se limitaron a la actuación de los paparazzi y el conductor. Sugirió que existía una conspiración poderosa en juego, que no solo implicaba a individuos, sino a la propia familia real británica. Según Al-Fayed, la monarquía, y en particular ciertos miembros del establishment británico, temían que la relación de Diana con Dodi, un hombre musulmán, afectara la imagen y la influencia de la corona. También creía que Diana, quien había sido una figura controvertida dentro de la familia real, representaba una amenaza para las estructuras de poder existentes. Con el paso de los años, la campaña pública de Al-Fayed en busca de justicia se intensificó. Su insistencia en exigir una nueva investigación mantuvo la historia en los titulares
y garantizó que las preguntas en torno a las muertes de Diana y Dodi no fueran olvidadas. Sin embargo, a pesar de la atención mediática y la indignación pública, los hallazgos oficiales no cambiaron. No se encontró evidencia concluyente que respaldara las afirmaciones de Al-Fayed, y la idea de una conspiración real siguió siendo rechazada por las autoridades. En sus últimos años, cuando su salud comenzó a deteriorarse y la posibilidad de justicia parecía cada vez más lejana, Al-Fayed hizo una confesión impactante. En un momento de reflexión, declaró abiertamente que creía que Diana estaba embarazada del hijo de Dodi en el momento de su muerte. Según él, Diana y Dodi planeaban casarse y estaban entusiasmados con la idea de formar una familia juntos. Esta revelación no solo sorprendió porque contradecía las versiones oficiales, sino también porque añadía otra capa de complejidad a la ya controvertida narrativa sobre sus muertes. Para Al-Fayed, esta confesión era profundamente personal. Fue su último intento de ser escuchado y de llamar la atención sobre lo que consideraba una gran injusticia. Había pasado años luchando por la verdad, y su declaración parecía ser su forma de liberarse del dolor y la angustia que lo habían perseguido desde aquella fatídica noche de 1997. La revelación de que Diana y Dodi planeaban casarse y esperaban un hijo conmocionó al mundo, pero también reforzó la creencia de Al-Fayed de que sus muertes no fueron solo el resultado de un trágico accidente, sino un acto deliberado destinado a silenciarlos. El momento de esta confesión fue significativo. Al llegar en los últimos años de su vida, marcó la culminación de una lucha de décadas por obtener respuestas. Las palabras de Al-Fayed reavivaron el debate sobre las circunstancias que rodearon las muertes de Diana y Dodi, alimentando aún más la especulación y las teorías de conspiración. Aunque muchos recibieron sus afirmaciones con escepticismo, sirvieron como un recordatorio de las preguntas sin resolver que aún rodean uno de los incidentes más trágicos y mediáticos de finales del siglo XX. Muhammad Al-Fayed no se limitó a hacer declaraciones vagas sobre la trágica muerte de su hijo Dodi y la princesa Diana. Presentó una serie de argumentos detallados y pruebas para respaldar su convicción de que la investigación oficial era defectuosa y que existía una conspiración. Uno de sus puntos clave fue su afirmación de que Henry Paul, el conductor del Mercedes involucrado en el accidente, no podía haber estado ebrio, como indicaron los investigadores. Al-Fayed sostenía que Paul había sido convertido en chivo expiatorio y obligado a asumir la culpa del accidente, mientras que otras figuras poderosas estuvieron involucradas en la planificación del siniestro. Según Al-Fayed, Henry Paul no fue el único responsable del accidente y su estado de intoxicación había sido exagerado. Señaló discrepancias en la investigación y sugirió que había factores en juego más allá de la supuesta conducción en estado de ebriedad. Argumentó que Paul había sido manipulado y que las circunstancias de su conducción y del choque eran demasiado complejas para explicarse con la simple narrativa de un conductor ebrio. Además, Al-Fayed creía que los medios de comunicación y las autoridades encargadas de la investigación habían contribuido a ocultar la verdad, permitiendo que la versión de Paul como un conductor imprudente y borracho prevaleciera. Otro elemento crucial que Al-Fayed destacó fue el papel del Fiat Uno blanco. Testigos en la escena del accidente informaron haber visto un Fiat blanco alejándose rápidamente del lugar justo después del choque. Al-Fayed afirmaba que ese Fiat fue el responsable directo de desviar el Mercedes de su trayectoria, provocando el accidente fatal. A pesar de los múltiples testimonios y pruebas que sugerían la implicación de este vehículo, ni el automóvil ni su conductor fueron identificados. Al-Fayed creía que la presencia del Fiat no era una coincidencia y sospechaba que formaba parte de un plan mayor para provocar el accidente. Una de las pruebas más impactantes que Al-Fayed presentó fue la carta escrita por la princesa Diana en 1995, dirigida a su mayordomo, Paul Burrell. En esta carta, Diana expresaba su temor de que su vida corría peligro y advertía que podría morir en un accidente automovilístico. En el escrito,
Aseguraba que creía que existía un complot en su contra y que se estaba planeando un accidente para asesinarla. Al-Fayed señalaba esta carta como una prueba más de que Diana intuía que algo estaba mal y que su muerte no había sido un accidente, sino un acto premeditado. La carta de Diana, en la que aparentemente predijo su propia muerte, resultó escalofriante y ha sido objeto de numerosas especulaciones. Al-Fayed creía que la advertencia de Diana no era simple paranoia, sino una visión profética del peligro que enfrentaba. Para él, era una prueba clara de que Diana había sido un objetivo y que su muerte formaba parte de un plan mayor para silenciarla. Al-Fayed argumentaba que la familia real británica, o figuras poderosas dentro del establecimiento británico, habían orquestado el complot para deshacerse de Diana, ya que su relación con Dodi Al-Fayed representaba una amenaza para la imagen cuidadosamente construida de la monarquía. La incansable búsqueda de justicia de Muhammad Al-Fayed estuvo impulsada por su profunda convicción de que las muertes de su hijo y Diana no fueron el resultado de un simple accidente. Creía que las pruebas apuntaban a una conspiración y utilizó su riqueza e influencia para exigir una nueva investigación sobre los hechos que rodearon el accidente. A pesar de las conclusiones oficiales, Al-Fayed se mantuvo firme en su creencia de que había fuerzas poderosas trabajando para ocultar la verdad y que la verdadera historia de lo que ocurrió aquella fatídica noche aún no había sido revelada. Su campaña por la justicia desafió la narrativa oficial, manteniendo vivo en la conciencia pública el misterio de las muertes de Diana y Dodi. A pesar de las investigaciones oficiales, las preguntas en torno a las muertes de Diana y Dodi seguían sin resolverse. Los expertos forenses confirmaron que no había pruebas que sugirieran que Diana estuviera embarazada, y los análisis de sangre descartaron la posibilidad de que estuviera esperando un hijo en el momento de su muerte. Sin embargo, la pregunta de por qué esta afirmación sobre un posible embarazo fue ignorada constantemente, y por qué continuaron circulando rumores al respecto sigue sin respuesta. Con estas dudas persistentes, Muhammad Al-Fayed no pudo dejar de luchar. Creía firmemente que las muertes de Diana y Dodi no fueron un mero accidente, sino parte de una conspiración mayor que involucraba poder y política. No podía aceptar las conclusiones de las investigaciones oficiales y estaba decidido a descubrir lo que consideraba verdades ocultas. Muhammad Al-Fayed falleció el 2 de febrero de 2023, a los 94 años. Murió por causas naturales relacionadas con su edad y su salud en declive. A lo largo de su vida, luchó incansablemente por lo que consideraba justicia para su hijo y para la princesa Diana, y, incluso en sus últimos años, siguió expresando su convicción de que había más en la historia de sus muertes de lo que sugerían los informes oficiales. Antes de la tragedia, Dodi Fayed y la princesa Diana compartieron una relación intensa y apasionada. Su encuentro en el verano de 1997 marcó el inicio de una conexión romántica que terminaría en tragedia apenas unos meses después. Su breve relación, que duró solo unas semanas, se convirtió en uno de los eventos más comentados y publicitados a finales del siglo XX, en gran parte debido a la participación de la princesa Diana, una de las mujeres más famosas del mundo, y Dodi Fayed, el heredero de la vasta fortuna de la familia Al-Fayed. Antes de este fatídico encuentro, tanto Dodi Fayed como la princesa Diana habían estado bajo un intenso escrutinio público. Diana, princesa de Gales, había estado casada con el príncipe Carlos, heredero al trono británico, durante más de una década, pero se separaron en 1992 y se divorciaron en 1996. Para 1997, Diana enfrentaba los desafíos de la vida después del divorcio, buscando independencia mientras criaba a sus dos hijos, los príncipes William y Harry. A pesar de su imagen pública como una humanitaria compasiva y querida por muchos, su vida personal seguía siendo turbulenta, marcada por luchas contra la depresión y las secuelas de su tormentoso matrimonio. Por otro lado, Dodi Fayed vivía una vida de lujo y privilegio como hijo de Mohamed Al-Fayed, un acaudalado empresario egipcio dueño de Harrods en Londres.
Dodi había pasado gran parte de su vida bajo los reflectores como un playboy y productor de cine. El encuentro entre Diana y Dodi Fayed tuvo lugar en el verano de 1997, durante un periodo relativamente tranquilo en la vida de Diana. Buscando unas vacaciones, Diana, junto con sus dos hijos, decidió pasar el verano en la Riviera Francesa. Se hospedaron en la lujosa villa de Mohamed Al-Fayed en Saint-Tropez, una ciudad costera famosa por su vida nocturna exclusiva. En ese momento, Diana acababa de terminar una larga relación con su expareja, el cirujano pakistaní Hasnat Khan, y se creía que buscaba un nuevo comienzo. Dodi, que también estaba en Saint-Tropez, fue presentado a Diana a través de su padre, Mohamed Al-Fayed. La familia Al-Fayed conocía a Diana desde hacía años, y Mohamed había desarrollado una relación amistosa con la princesa, invitándola frecuentemente a reuniones sociales y eventos benéficos. Muchos creen que el motivo subyacente de Mohamed Al-Fayed era crear una oportunidad para que Dodi y Diana se conocieran, e incluso algunos sugieren que intentaba hacer de casamentero para ayudar a su hijo a establecer una relación con la princesa de Gales. Diana y Dodi se vieron por primera vez en la villa Al-Fayed, donde Diana y sus hijos estaban alojados. Se dice que Dodi se enamoró de Diana de inmediato, mientras que ella, inicialmente cautelosa, poco a poco se sintió atraída por el encanto y la personalidad de Dodi. En ese momento, Dodi no solo era un hombre atractivo y adinerado, sino que también pertenecía a una familia con estrechos vínculos con la familia real británica. La cercanía de los Fayed con la realeza hizo que Dodi resultara intrigante para Diana. Su relación comenzó a desarrollarse rápidamente durante su estancia en Saint-Tropez. En los días posteriores a su primer encuentro, pasaron más tiempo juntos. Fueron fotografiados navegando por la costa, cenando en restaurantes de lujo y asistiendo a fiestas extravagantes. Diana, siempre abierta a nuevas experiencias, parecía disfrutar de la compañía de Dodi, y a menudo se les veía riendo y sonriendo juntos. Se convirtieron en una pareja llamativa, con Diana, la glamurosa princesa, y Dodi, el apuesto y adinerado empresario, formando un dúo impactante. Para muchos, su relación fue vista como un intento de Diana por dejar atrás su pasado con el príncipe Carlos, mientras que, para Dodi, estar con Diana elevó su estatus de formas que pocos podrían haber previsto. Algunos también creen que Dodi intentaba consolar a Diana tras su ruptura con Hasnat Khan, y que la conexión entre ambos le permitió a Diana vivir la vida libre que le había sido negada durante sus años en la realeza. Su tiempo juntos estuvo lleno de momentos de alegría y risas mientras navegaban por su apasionado romance. Pero todo se truncó trágicamente con el fatal accidente que les costó la vida. Al reflexionar sobre la impactante confesión de Muhammad Al-Fayed, una cosa queda clara. La verdad detrás de las trágicas muertes de Diana y Dodi sigue envuelta en misterio. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que fue realmente un accidente o hay algo más siniestro detrás? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides dar like, suscribirte y activar la campana para más actualizaciones sobre esta historia en desarrollo.